oprimido y explotado, a quienes sus hijos educarás y serás guía de su liberación. Público en general, prensa, medios de comunicación, bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin, bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores cada día. Algunos lo llaman necedad, nosotros lo llamamos esperanza. Si bien, camaradas, somos nuevamente nosotros, somos de Ayotzinapa, los mismos que exigimos que se cumplan las demandas, que se cumpla el castigo correspondiente para nuestros dos camaradas caídos, Jorge Alexis Herrera Pina y Gabriel Echeverría de Jesús, mismos que fueron asesinados en esta carretera, mismos que fueron dados de baja por ese gobierno corrupto. Si bien las exigencias siempre van a seguir siendo las mismas, Ayotzinapa está arrastrando mucha sangre. Ayotzinapa es testigo de ese gobierno opresor, es testigo de esas mentiras que nos viene diciendo presidente tras presidente. Si bien todo empezó desde Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel, la actual presidenta, no solamente han sido estos dos camaradas caídos, tenemos a Juan Manuel Huicán, persona que también fue asesinada, Jorge Alexis, Gabriel Echeverría. El motivo por el que estamos aquí, el motivo por el que venimos a exigirle a esas autoridades correspondientes que se hagan cargo de llevar las demandas, que se hagan cargo de encerrar a aquellas personas que estuvieron implicadas. Tenemos a los compañeros Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava, personas que fueron asesinadas el 26 de septiembre. También tenemos al camarada Tamarit Huerta, tenemos a Jonathan Morales. No solamente ha sido uno, camaradas, nos han arrebatado a más de 2 personas, nos han desaparecido a 43 compañeros. Es realmente sorprendente ver cómo hasta la fecha ninguna autorización se ha hecho cargo de estas demandas. Es sorprendente ver cómo la actual presidenta le da demanda, le da prioridad a otras cosas, cosas que no tienen relevancia. ¿Dónde está su cuarta transformación que tanto nos presumen? ¿Por qué engañan al pueblo? ¿Por qué le engañan diciéndoles que están para ellos? ¿Por qué los engañan con solo despensas? Que quede claro que Ayotzinapa no tiene miedo. Ayotzinapa siempre se va a plantar de frente para decirle las cosas, para aborrecer a ese gobierno, a esos presidentes, a esos gobernadores que solamente hablan y hablan y no se ve realmente esas ganas de querer hacer justicia. Todos sabemos que México es rico en cultura, México tiene materias primas, México tiene de dónde agarrar, pero este gobierno no nos ayuda. Este gobierno se enfoca solamente en su porvenir, solamente les preocupa en quién quedará detrás de ellos, solamente se enfoca en a quién persona van a dejar en su puesto.
le preguntan al pueblo, no se cuestionan realmente. Pongámonos a pensar un poco. Si bien se dice que estas normales son cunas de guerrilleros, ¿por qué lo mencionan así? Porque somos los únicos, los jóvenes estudiantes, que exigimos, que queremos esa educación que nos corresponde, esa educación que nos merecemos realmente. ¿Cómo se atreve a decir que hacen falta escuelas? Que México necesita más escuelas para que los jóvenes no anden en la calle. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Porque se ve la manifestación de los jóvenes. ¿Y qué es lo que hace? Nos manda a reprimir, nos manda a asesinar. Hoy en día, bien se sabe, es más peligroso ser un estudiante. Es peligroso salir a manifestarte, es peligroso salir y decirle a este gobierno, a esas personas que están encabezando el país. Realmente es triste, realmente es vergonzoso para México que su propio pueblo le exija, cuando se supone que la presidenta llegó ahí por mismo que decía que tenía esa empatía. Volvimos a caer pensando que por el hecho de que fuera mujer iba a tener ese racionamiento, iba a tener esas ganas de quererse poner en la misma empatía que los padres de los 43. Y no lo hace, no lo hace. Prefiere aclamar a su cuarta transformación. Prefiere presentarnos despensas que dice que realmente ese es el cambio. Un cambio realmente sería que dé respuestas a todas las exigencias que demandamos. Un cambio sería realmente que no hubiera jóvenes protestando, que no hubiera jóvenes que tuvieran que salir a la calle para poder tener lo que se merecen. Que realmente hiciera cambios y no esas transformaciones de cuarta que siempre se nos vienen recalcando. A estos dos camaradas caídos no se les ha dado la justicia correspondiente y que no se les haga raro que mes tras mes, que año tras año, que día tras día nos plantemos de frente y les digamos sus verdades a este gobierno. Que no se les haga raro que el día de mañana nos vuelvan a quitar a otros compañeros. Sabemos las consecuencias, sabemos lo que puede pasar. Y se habla por todas esas personas sumisas, por todas esas personas que no tienen la iniciativa de levantar la voz, de exigir lo que corresponde. Porque no exigimos otra cosa. En ese año se vino a extender un pliego petitorio en el cual se pedía la ración. Todos tenemos derecho a eso. Se venía a exigir que para poder entrar a la normal el promedio mínimo fuera de 7. Y realmente saben por qué fue así. Realmente tienen ese conocimiento del por qué se hizo ese pliego, del por qué se hizo esa demanda.
porque sabemos que las normales rurales están conformadas por hijos de campesinos, están conformadas por jóvenes que no tienen esa posibilidad, que no tienen la economía para darse el gusto, irse a una escuela de paga, a una escuela pública, porque hasta las escuelas públicas te cobran. Se pedía ese promedio, porque sabemos que en los pueblos aledaños no hay maestros, el gobierno no voltea a ver. ¿Cómo vamos a tener un buen promedio si no nos llega la educación? Se escucha cruel y es realmente duro aceptarlo. Pero por esos camaradas, por esas personas que nos han arrebatado, es que tenemos más coraje, es que tenemos lo que se merece. Y lo mínimo que les debemos, lo mínimo que debemos de hacer es tener esa empatía, es tener ese coraje de decirle a ese gobierno las cuentas que tienen pendiente con Ayotzinapa, y no solo con Ayotzinapa, con todo ese pueblo, con todas esas delegaciones, con todos esos jóvenes que quieren salir adelante. Se les va a recalcar y siempre se les va a mencionar: Ayotzinapa prefiere morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Hasta la victoria siempre, camaradas. Podrán morir sus ideales, podrán tener esa noción de que las cosas no se hagan como el pueblo lo demanda, pero realmente vamos a tener esa iniciativa, vamos a exigir y queremos que no exista impunidad, que no exista ese desprecio de ese gobierno ante nosotros. Es por ello que estamos aquí. Puedan morir las personas, pero toman sus ideales. Ronda de oradores por la academia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Academia de cuarto. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Academia de tercero. Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Academia de segundo. Seguiré sembrando rebeldía hasta que coseche libertad, porque mientras yo tapo mi rostro, tú tapas la realidad. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrero con el que no contabas, soy normalista rural, y una vez más, en modo de protesta, por esta realidad tapada de aquel gobierno de Rivero, aquel 12 de diciembre del 2011, donde una vez más, Ayotzinapa derramó sangre inocente, sangre consciente, porque aquellos medios de prensa amarillista no dijeron lo que verdaderamente pasó, porque siempre tacharon a Ayotzinapa como que Ayotzinapa eran revoltosos, como que Ayotzinapa solamente venía a hacer un bloqueo, mas sin embargo no sabían que se había entregado un pliego petitorio al cual no se le había dado mesa de diálogo. Aquel pliego petitorio exigiendo el aumento de ración,
estas plazas automáticas para ejercer, que las plazas automáticas llegaran con un promedio de 7 en adelante. Ángel Aguirre Rivero, ¿qué fue lo que hizo? Manda a crear fuerzas policíacas, a mandar a reprimir, a mandar a limpiar esta autopista del Sol. En aquellos medios le echan la muerte de un miembro de la trabajadora de Pemex a la delegación de Ayotzinapa. Mas sin embargo, la verdadera realidad es que ese compañero de Pemex lo mataron las mismas fuerzas policíacas. Lanzaron una bomba a esas gas, porque tampoco se hace mención que agarraron a compañeros de la normal para llevarlos a casas de seguridad, en donde una vez dentro de estas casas de seguridad se les obligó a que dispararan en contra de sus mismos compañeros. Aquella muerte de Jorge Alexis Herrera Pino y de Gabriel Echeverría de Jesús no puede seguir en la impunidad, compañeros. No estamos aquí conmemorando nada, porque a ninguna delegación le gustaría tener un caído, a ningún padre de familia le gustaría ya no ver a su hijo, a un hermano. Es lo mismo con el caso de los 43 compañeros desaparecidos. ¿En dónde están las respuestas? Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta, Enrique Peña Nieto, actualmente en Europa. Si realmente Enrique Peña Nieto no tenía nada que ver con el caso de Ayotzinapa, ¿por qué se encuentra con asilo político en Europa? Aguirre, aún suelto. Omar García Harfuch, en el mismo gabinete con Claudia. ¿Qué nos espera, compañeros, como normalistas? ¿Qué nos espera a la hora de exigir nuestros derechos? Dicen que la educación es gratuita para todos. Ciertamente es gratuita, pero no es la misma para todos. Aquellas instituciones que son a base de dinero, a base de paga mensual, son las que mejor educación merecen. El gobierno no voltea a ver a estas normales rurales, no voltea a ver a aquellas escuelas que verdaderamente son las que van a llevar esta educación, aquellos pueblos donde verdaderamente un gobierno no ha entrado. Solamente van cuando andan en tiempos de política. Estos tiempos de política pasan, las promesas se van y los pueblos se quedan. Ayotzinapa no perdona, Ayotzinapa no olvida, porque tenemos 11 motivos y 43 razones para encaminar una y miles más de luchas. Gabriel Echeverría de Jesús vive en nuestros recuerdos, vive en este grito de consigna. Jorge Alexis Herrera Pino igualmente, Yanqui Cotao Gómez Peralta. ¿Cuántos más necesita el gobierno? ¿Cuántas más? ¿Cuánta sangre derramada necesita el gobierno? ¿Qué es lo que está buscando con cerrar a las normales rurales del país? Que ninguna otra institución, que ninguna otra organización, colectivo se levante en contra de este mismo. Porque teniendo colectivos callados, los demás son políticos, corbatas y trajes que no dicen nada ante un gobierno. Miles y millones de pesos gastados solamente en mejorar la economía del turismo. ¿Por qué no mejora ese recurso que sea destinado hacia escuelas primarias, escuelas normales? Inventando su chocolate del bienestar, muchas cosas del bienestar que solamente son un lavado de dinero. Al finalizar su sexenio, ¿qué es lo que dirán? Lo mismo que sexenios pasados. No hay pruebas suficientes, no hay dónde buscar. Por una razón, corrían al GIEI, porque el GIEI estaba llegando a verdades y respuestas. Actualmente, como Ayotzinapa, seguimos en pie de lucha y hasta la victoria siempre. No se puede matar la verdad, no se puede matar la justicia, no se puede matar aquello por lo que luchamos. Sí, otra vez nosotros, los vándalos, los revoltosos, sinónimos que nos pone la sociedad sin saber de esta verdadera lucha, de estas verdaderas intenciones de buscar justicia por los compañeros que ya no pueden, por los compañeros que policías nos arrebataron, que policías mandados por el gobierno vino a este lugar a reprimirlos.
gobierno de ese momento no hizo nada, solamente se limpió las manos, no hubo ningún detenido, no hubo resolución del caso. Estamos porque llegue otro año sin justicia. Se le exige a la presidenta Claudia Sheinbaum que retome todos estos casos de injusticia, de asesinatos, de desapariciones forzadas contra estudiantes, contra la propia población. ¿Qué país es este en donde el gobierno permite que desaparezcan y asesinen a su población y todavía cubre a los implicados como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad actualmente? A veces a las personas se les olvida que el gobierno actualmente solamente se cambió de color, de nombre, porque recordemos que todos esos funcionarios públicos que actualmente están en el poder pertenecieron a lo que ellos llaman la oposición, el PRI, el PAN. Andrés Manuel López Obrador estuvo 8 años en el PRI. ¿Qué más pruebas quieren? Si decían, la presidenta no quiere retomar sus errores, simplemente le echa la culpa a gobiernos anteriores. ¿Por qué? Ya no le puede echar la culpa a otros partidos, porque este gobierno se ha vuelto un gobierno dictadorio, porque tiene bajo su poder los 3 poderes: ejecutivo, legislativo. Nuestras personas no se cansarán de exigir una educación digna. ¿Y por qué decimos que no tenemos una educación digna y de calidad? Porque todos esos funcionarios públicos tienen a sus hijos estudiando en otros países. Claudia Sheinbaum, su hija, está estudiando filosofía, pero en el país de Canadá. ¿Acaso en México no hay una buena educación para que tengan que mandar a sus hijos a que los eduquen en otros países? Porque a nosotros como mexicanos nos quieren tener sumisos, ignorantes. Porque si toda la población tuviera una educación, imagínense, todas las personas, millones y millones, cuestionando al gobierno, obviamente no le conviene. Obviamente las personas le cuestionarían sobre la violencia, le cuestionarían sobre el huachicol fiscal, pero no los tienen ignorantes con sus apoyos. Sociedad, abran los ojos. Y sin nada más que decir, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo y vamos por los de arriba y hasta la victoria siempre. Mientras los medios sigan mintiendo, las paredes seguirán hablando. Academia de Primero. Se han sido capaces de sentir en lo más solo posible
cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. 12 de diciembre del año 2025, un día como hoy, un luchador social, un maestro rural, fue nacido en Atoyac, el maestro Lucio Cabañas, un maestro que dedicó en defensa del pueblo, en defensa de aquellas necesidades que necesitaba en ese entonces aquel pueblo mexicano, aquellas zonas rurales en que le tocó impartir clases, cuando vio aquella necesidad de una buena educación, de un buen apoyo social, al que el mismo gobierno en estos años prometía. Es por eso la necesidad de un maestro rural, así como le hacía mención aquellos mixtecos de Oaxaca, cuando le pidieron al general Lázaro Cárdenas del Río que necesitaban un maestro que tomara toro, un maestro que comiera tortilla con chile. Y es porque es verdad, las necesidades en aquellos pueblos, a pueblos marginados, donde maestros urbanos que tienen educación en la ciudad no pueden ir a aquellos pueblos donde van caminando a las primarias, sin el transporte público, en un burro o a pie. Es por eso la necesidad de todos los maestros rurales y aquel pliego petitorio que nuestros camaradas Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera Pino, en ese entonces, junto con la delegación de Huachinampa, venían en petitorio, era por una causa justa, por las necesidades de la escuela rural de Huachinampa tenía. Aquel 7% era aquella necesidad para los estudiantes, ya que saben bien de que las necesidades y recursos no tienen aquellos hijos de campesinos, porque sabemos bien aquellas personas que son de aquellos pueblos marginados, a veces por no ir a las clases nos vamos a las cosechas, a limpiar la milpa, a sembrar trigo, frijol o maíz para las necesidades de nuestra casa. Es por eso que en Huachinampa pedía ese entonces ese pliego petitorio, las bolsas automáticas, más que nada la importancia de sus egresados. Es importante recalcar de aquel compromiso de los estudiantes de Huachinampa con cada una de su delegación. Y cómo respondió el gobierno de ese entonces de Ángel Aguirre Rivero con balas, donde su secretario de Seguridad, Rubén Guevara Herrera, en un periódico hizo mención que fue órdenes del mismo gobernador Ángel Aguirre Rivero de limpiar aquella carretera, y que hizo el muy hipócrita del gobernador en ese entonces, negó rotundamente aquel testimonio de su secretario de Seguridad que había hecho, diciendo que no tenía ni siquiera, que era irresponsable y que él era uno de que quería justicia para nuestras personas como delegación. Cómo limpiarse las manos, es por eso el coraje, es por eso la injusticia de que los medios de comunicación en ese entonces no difundieron aquella información verídica. Al contrario, quiso criminalizar a la delegación de Huachinampa. Hasta la actualidad es cierto que hay impunidad. Es por eso que nuestras personas salen a las calles en busca de la justicia, de
aquellos jóvenes camaradas caídos no estén vividos ante el contrario, desde que ingresamos en nuestra delegación nos hacen empatizar con cualquier movimiento, ya que es muy importante no dejar morir aquellos logros de aquellos estudiantes que perdieron la vida para Ayotzinapa. Y ni un minuto de silencio, sino toda la vida de lucha y hasta la victoria siempre. Por tu sangre derramada y regada en esta tierra guerrerense, que hará germinar la semilla y la esperanza de la lucha incaudicable por la continuidad del normalismo rural. Pues bien, camaradas, como sabemos, las normales rurales, desde su creación, han sido el principal objetivo de represión por parte del gobierno. ¿Esto por qué? Porque sabemos que las personas que salen de las escuelas normales son personas con conciencia. Esto no le conviene al gobierno. Es por eso que han querido cerrar las escuelas normales. ¿Por qué? Porque el gobierno muy bien sabe que una sociedad despierta, una sociedad con conciencia, podría derrocar este gobierno represor. Es por eso Ayotzinapa ha sido una de las más golpeadas a lo largo de la historia. Ha tenido 11 compañeros caídos. Uno de ellos, Jorge Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, los cuales fueron asesinados en este punto por parte de la Policía Estatal, Policía Ministerial. Es por eso que nuestras personas hacen acto de presencia para exigir justicia, que se castiguen todos los culpables, todos los funcionarios que tuvieron que ver aquel día. ¿Cómo es posible, camaradas, que la policía, la fuerza de seguridad, está para cuidar a los ciudadanos? Hace todo lo contrario. Reprime y mata a estudiantes. Es por esto que estamos aquí, para recordar a nuestros camaradas, porque no somos ni de derecha ni de izquierda, somos los de abajo y vamos por los de arriba. Viti, no gobierno, Kundai te sacuani, Ubi acá, está Kundai, Indate Shani, Indate Kuina, Wachivitini, no gobierno ni, Shani Dora, Saku, te sacua, Saku te sacua en dos escuelas normal. De hecho, Wachishineni, Saku te quiere en tu escuela Yoni, te llevita en tu mundo. Maestro, te shini Tuni, Chuana gobierno ni, Stani Shinia, Nihara Shani Dora, Saku te llevi, Saku te llevita en tu no, Saku te llevita shini Tuni. Presidenta Claudia Sheinbaum, ni kaya ni, te llevita en ni Tachini, Kwasa ni Shira, Zisha Mitia, Kwachi, Saku te llevita en ni Tachiyu, Kara Shanyu, Ganda Shan gobierno, Shani era, Kwachi gobierno ni, Shara cuenta ku, Nyu te sabi, Nyu te naviku, Kwachi, la cara Shanyu, Kibish que la campaña, Kibin tu la votación, Kibin habiti la cara Shanyu. Pero no se entienden de la, estamos muriendo en tu cargo ya, tú como presidencia, pasa la cara Shanyu, Sacuño te sabe, no cuando era niño,
Chuana Sacuda de Gibi, te están viendo a través de medios de comunicación, prensa, Viti, todo el mundo, te conindo, desde el gobierno, te cuina, Indandura, Chuana Andoni, Pasino Viti, Venindo Cachiyuno, te Candusha, Vita, te Pachi estudiante de la Escuela Normal Ayotzinapa, Shani Gobierno, Inkibi, 12 de diciembre de 2011, te Guachilloni, Shani era policía estatal, Shani era Guachitelloni, Juan Dupura, Inendu, en plaza automática, Date Guachi, Tenacocuya, Guachi gobernador, Tendú, México, no es Guerrero, Sacani, Kumitaichi, Chinishadera, Chuana Teguachi, Escuela Yoni, Nikisha, yo, Mita Nubiti, yo Nikisha, ya en la manifestación, desde Chiquiana y Sacuña en Tucura, Sacuña con una escuela, de gobierno ni de una nishara, Nakuya, Shindutunshi, Shanira, Teguachi, ni Kunkia, Teguachi, ni Costunera, Sabara, Nayara, Katasira Beca, Guachishinani, Senecok, Villacani, gobierno, Uninacia, Escuela Normal, Ayotzinapa. Escuela Nacia, el 12 de diciembre, yo, de Shanira Beca, de Pachio, de Nicuinacia. Tucusacara, día 26 de septiembre de 2014. Tucusqueña, represión y todo Tecuachi. Se escuela Ayotzinapa. Tucusca. Se reprimiendo era. Iguala. Desde Doñura. Ubisco Unita. Estudiante. 43 era. De Vitini, Chine, mi cara, donde ni Sara Shira, Atekura, Ashia, Chuaranduni, Nandendu, Segukivi, Kiet Kundu, Tendu Calle, Setichendu, Justicia. Ni un minuto de silencio, no toda una vida de lucha, la victoria siempre. Porque querer de la tierra que va a olvidar. Y tienes que querer. Y Marchemos, gritemos, protestemos, para que cuando se escriba la historia de la época que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo. A continuación, se le cederá la palabra a un padre de familia. Gabriel vive. Gabriel vive. Gabriel vive, vive. Gabriel vive, vive.
¡Vive, vive, vive! Compañeras y compañeros, en efecto, hace 14 años, todavía a estas horas, en este lugar, corría todavía la sangre de los compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús. Ya lo han dicho los compañeros normalistas, que en aquel año, en 2011, hace 14 años, fueron desalojados de manera violenta en este lugar, teniendo un saldo precisamente el asesinato de 2 compañeros, más de 28 compañeros estudiantes detenidos, 6 compañeros fueron torturados, y que a la fecha, hoy a 14 años, no hay ningún responsable del asesinato de los compañeros de aquel día, compañeros. Por eso es propicio, pues, recordar y honrar los nombres de los compañeros que cayeron en este lugar, y que no se nos olvide que por la sangre que han derramado, nosotros nos encontramos obligados a seguir levantando la voz. Nosotros, compañeros, nos encontramos obligados a seguir exigiendo justicia para que estos casos de lesa humanidad no queden en la impunidad. Porque también sabemos que 3 años después del 2011, en el año 2014, de nueva cuenta fueron agredidos los compañeros en la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala. También fueron asesinados 3 compañeros estudiantes y 43 más que aún los seguimos buscando. Por eso, compañeras y compañeros, agradecemos que a pesar de que han pasado ya 14 años, sigamos pues nombrando a los compañeros, poniéndolo el nombre de los compañeros en alto, para que las autoridades del Estado mexicano sepan que el pueblo no quedará tranquilo y que no callará para seguir pidiendo justicia, y que de estos graves casos, compañeras y compañeros, no debemos permitir que quede en la impunidad. Porque es lamentable que después de los hechos del 2011 detuvieron y procesaron a 2 responsables, pero poco duró el gusto de los familiares y de todos nosotros por encontrar justicia. Porque después de 2 años salieron en libertad, y que hoy el caso sigue en la impunidad. Por eso, compañeras y compañeros, los familiares de manera valiente siguieron levantando la voz y llevaron este caso ante instancias internacionales, presentando un caso formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy seguimos esperando respuesta para que esa instancia internacional emita una resolución para condenar al Estado mexicano. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Si he de morir siendo marxista-leninista, que mi sangre sea derramada en un pueblo socialista. Ronda de veladores por organismo. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Comité Central, CC.
Secuencen los nacidos y los que están por nacer, que no nacimos para ser vencidos, nacimos para vencer. Pues bien, compañeros, como sabemos, hoy estamos aquí para recordar y reclamar lo sucedido aquel 12 de diciembre del 2011, donde 2 compañeros fueron asesinados por policías en una protesta por mejores condiciones educativas. La violencia la obtuvieron como respuesta. Es por ello que hoy estamos aquí, alzando la voz por esos compañeros que lo único que buscaban era mejoría en su institución. Es por ello que hoy estamos aquí, alzando la voz y para decir firmemente, claramente, que no aceptamos un país en donde pedir educación se paga con la vida. Si bien, compañeros, hoy estamos aquí recordando uno de los crudos hechos que fue el 12 de diciembre del 2011, en el cual 2 compañeros se dirigían en esta autopista del Sol, lo cual ellos no portaban armas, eran unos compañeros que pedían un pliego petitorio para una mejoría de su normal, en el cual las fuerzas policíacas les quitaron la vida, no nos dejan ser libres. Sus personas no están aquí para pedir un favor, estamos aquí para pedir justicia para Gabriel y para Alexis. Ayotzinapa se levanta, Ayotzinapa no se calla. Justicia para Gabriel y Alexis. Cuando el pueblo se levante por libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la tierra. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Comité Nacional de Vigilancia, CNV. Bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin, bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores cada día. Algunos lo llaman necedad, nosotros lo llamamos esperanza. Nuevamente, el día de hoy nos encontramos haciendo acto de presencia, manifestando por aquellas injusticias e impunidad de aquel gobierno. Cabe mencionar que hoy se cumplen 14 años donde fueron asesinados nuestros compañeros de la delegación de Ayotzinapa. Estos mismos compañeros que solamente por alzar la voz, por exigir sus derechos, fueron lamentablemente asesinados por aquel gobierno corrupto. En aquel entonces, aquel gobierno que jura proteger a su pueblo, a la sociedad y no asesinar estudiantes, es todo lo contrario. Reprime, hostiga, desaparece, asesina a estudiantes. ¿Esto por qué? Por el simple hecho de salir a las calles a manifestarnos, estar en contra de aquel sistema de corrupción, aquel sistema de hostigamiento e injusticia. Es por ello el coraje de este mismo gobierno. Cabe mencionar que estos mismos compañeros se encontraban manifestándose por aquel incumplimiento de su pliego petitorio. Como sus personas ya saben, como normales rurales, en aquel pliego petitorio no se piden riquezas, no se piden lujos. Lo que se pide es lo que verdaderamente necesitamos como estudiantes: una mejor infraestructura, un aumento de matrícula, para que aquellos hijos de campesinos, proletariados, sigan entrando a estas mismas normales. Pero aquel diálogo
que el gobierno nos da es represión, asesinando al compañero. ¿De qué se trata esto? ¿Cuántas vidas más necesita el gobierno? ¿Cuántas más necesita para que nuestras personas seamos escuchados? Es lamentable ver y saber que hasta la actualidad jóvenes, hijos de campesinos, siguen desapareciendo, siguen perdiendo la vida a manos de este sistema corrupto. Es por eso que nuestras personas salen a las calles a manifestarse año con año para que esto no quede impune, esto no quede en la impunidad, esto no quede en el olvido. Año con año nuestras personas salen a repudiar los hechos que el gobierno comete. De igual manera, hacerle mención al público en general, a la sociedad, a personas que lo ven por los medios de comunicación, que nuestras personas salen a las calles con el fin de ser escuchados, con el fin de que se haga justicia y que esto no quede en impunidad. No se hace con el afán de molestar a las personas, se hace con el fin de que tengamos justicia. Es por eso que nuestras personas igual les menciona que empaticen con el dolor y el repudio que se tiene hacia ese gobierno, que empaticen con nuestras personas, que empaticen con el dolor que sienten esos padres de familia al no tener a sus hijos. Es por eso que nuevamente se les menciona que nuestras personas no van a descansar hasta que se haga justicia, y como representante de la FEXU nos encontramos en total apoyo a la normal de Ayotzinapa. Seguiremos en pie de lucha hasta la victoria siempre, compañeros. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Comité de Orientación Política y Ideológica Nacional, COPIN. Somos hijos de un pueblo trabajador, somos herederos de la lucha obrera campesina, somos esa juventud rebelde, somos esa voz que así habla el día de hoy, somos FEXU, somos esos padres de familia de aquellos desaparecidos, somos aquellos hermanos que fueron partícipes y vieron cómo sus hermanos eran desaparecidos, eran golpeados y asesinados. Por eso, el día de hoy aquí nos encontramos nuevamente, no exigiendo, sino dejando en claro que ya no nada más es una exigencia, que desde siempre hemos sabido que esta es una necesidad, la necesidad de un cambio en el gobierno, de un cambio en la manera en la que se educa, un cambio en la manera que ven las cosas los de allá arriba. Un cambio, ¿por qué? Porque a las normales se les deja sin recurso, a los hospitales se les niegan los medicamentos, a los trabajadores se les niega un sueldo base que les ayude en realidad a apoyar en su familia. ¿Por qué? Porque suben tarifas y diferentes precios. Al final de cuentas esto solo afecta a la clase obrera, aquella clase que muchos se niegan a hacer un cambio. ¿Por qué? Porque son personas
las cuales no son conscientes de que el gobierno, aquel gobierno no morenista ni priista, sino el gobierno en general, tiene la idea y el pensamiento de desaparecer estudiantes si es necesario, de asesinarlos si estos atraviesan en su camino. Hoy nos tapamos el rostro, ¿por qué? Porque no simplemente estamos exigiendo ante sujetos que se suponen que deben de mantenernos seguros, de darnos esa sensación de libertad. Hoy estamos exigiendo no solamente a esa organización, corrección, sino a diferentes grupos que se encuentran en los estados que crean esta necesidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el narco y el gobierno es un tema que desde con anterioridad sabemos qué es lo que tiene al pueblo así. Sabemos qué es lo que causa que el gobierno voltee hacia otros lados. ¿Por qué? Porque un 12 de diciembre asesinaron a 2 compañeros. Compañeros que como nosotros tienen la idea o tenían de ser maestros, de solventar, de ayudar a solventar la necesidad de sus padres, de sus madres, hermanos, apoyarlos. Muchos de los que se encuentran el día de aquí están por esa convicción, por necesidad, porque por eso son las normales rurales. Por eso necesitamos esa educación de calidad que exigimos día con día, consigna tras consigna, frase tras frase, aniversario tras aniversario, porque es una manera de decirle al gobierno que estamos presentes, que aún nos encontramos en pie, luchando, acompañando a los padres de familia, a los hermanos de aquellos normalistas desaparecidos, asesinados, por el simple hecho de salir y alzar la voz. Es peligroso hacer conciencia de lo que en realidad está pasando. ¿Por qué? Porque no todos tienen esta mentalidad de querer ver a su país bien, de querer un gobierno que en realidad vele por la seguridad, la salud y la correcta educación de su pueblo. Ellos lo que buscan es mano de obra barata. Ellos lo que buscan es una manera de mantenernos aquí abajo. ¿Por qué? Porque para ellos es lo que somos, los de allá abajo. Nosotros sabemos que no somos los de abajo ni los de arriba, que somos normalistas y que buscamos la seguridad, buscamos una mejor educación y que nuestros padres y nuestras madres, nosotros, nuestros amigos, nuestros hermanos, reciban una salud de calidad. Por eso hoy no simplemente es recordar la muerte de 2 compañeros, 2 camaradas que tenían ese ideal de lucha, ese pensamiento de mejora. Nos encontramos aquí por activistas, normalistas, maestros, doctores, trabajadores que mueren día con día allá afuera. Hoy nos encontramos aquí alzando la voz por todos ellos. ¡Para
Si me detengo, empújame. Si me caigo, levántame. Si te traiciono, mátame. Y si me matan, véngame. Ronda de oradores por delegación. Cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. El quinto Sonora. Ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Saucillo, Chihuahua. Sépanse los nacidos y los que están por nacer, que no nacimos para ser vencidos, nacimos para vencer. Aguilera, Durango. ¿Qué culpa tengo yo de tener la sangre roja y el corazón a la izquierda? Si bien hoy 12 de diciembre recordamos a nuestros compañeros Jorge Alexis Herrera Pino y a Gabriel Echeverría de Jesús, compañeros que estaban llenos de sueños, de esperanza, pero que el gobierno nos cayó en aquel brutal 12 de diciembre de 2011. El gobierno silenció sus voces. ¿Por qué? Porque estos exigían que se cumpliera con su pliego petitorio, que se hiciera un aumento en la matrícula, exigían las necesidades que son dignas, exigían una educación digna, una educación de calidad. Estos compañeros simplemente estaban pidiendo que se cumpliera con las necesidades que se mencionaron anteriormente. El 11 de diciembre del 2011, después de que los compañeros de la delegación de Ayotzinapa se plantaran en la carretera del Sol para hacer un bloqueo, llegan autoridades federales a reprimir a estos mismos compañeros, lo cual, tras abrir fuego contra los mismos, tiene como resultado la muerte de nuestros compañeros. Seguiremos en pie de lucha para recordar que es necesario luchar por una educación digna. Tenemos que luchar por que la memoria de nuestros compañeros, porque Alexis Herrera Pino, Gabriel Echeverría de Jesús, no sea pisoteada por la injusticia, por la impunidad. Recordar que es justo y necesario luchar por ellos, por todos aquellos compañeros que son reprimidos, que es necesario que tengan un lugar seguro para expresar sus opiniones. Si bien los compañeros de la normal de Ayotzinapa se encontraban exigiendo mejoras educativas y el cumplimiento del pliego petitorio, que obtuvieron como respuesta balas y violencia por parte de agentes ministeriales, federales y estatales. El gobierno de Felipe Calderón, Ángel y Adrián Ibarra, a través de su subsecretario de Seguridad Pública, Ramón Arriola, orquestó esta masacre, negando cobardemente su responsabilidad. La farsa del gobierno se calla ante la memoria de estos jóvenes. Seguiremos en pie de lucha. ¡Gobierno fascista que reprime normalistas! Es peligroso tener la razón cuando el gobierno está equivocado. El Cedral San Luis Potosí. Cada día es una nueva oportunidad para luchar por lo justo. San Marcos, Zacatecas.
Quisieron enterrarnos, pero no sabía que éramos semillas. Si bien, compañeros, un día como hoy, pero del año 2011, 2 compañeros fueron asesinados fríamente. 2 compañeros fueron asesinados por el gobierno corrupto, que solo quiere ver el mal de las normales rurales. Jorge Alexis y Gabriel Echeverría solo buscaban pelear sus derechos. Ellos solo exigían que su pliego petitorio fuera atendido. Buscaban una respuesta pronta, sin pensarlo, que su respuesta sería aterradora. Aproximadamente a las 11:45 de la mañana llegaron los compañeros a plantarse a la carretera. Minutos después, fuerzas policiales llegaron, arribaron, y aproximadamente desde las 12:10 de la mañana, de la tarde, comenzaron los disparos, comenzaron a aventar gases lacrimógenos. Los disparos se prolongaron hasta las 11:30 de la tarde. Estos disparos fueron la alerta para el acto violento que se les esperaba. El gobierno solo busca reprimir a estudiantes, normalistas rurales. ¿Por qué? Porque les tienen miedo. El gobierno tiene miedo de cuando un normalista, cuando un estudiante alza la voz. Ellos tienen miedo. Pero nosotros seguimos en pie de lucha. Nosotros seguimos en la lucha sin quedarnos callados. ¿Por qué? Porque como normalistas somos fuertes. Porque el color de la sangre jamás se olvida. ¿Quién nos vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Es mejor morir de pie que toda una vida de rodillas. Cañadón de Aguascalientes. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Compañeros, si bien nos encontramos una vez más reunidos como federación para repudiar aquellos trágicos hechos del 12 de diciembre del 2011, donde a 2 compañeros de la delegación de Ayotzinapa Guerrero se les fue arrebatada la vida por este gobierno que solo busca su bienestar. Una mañana que el Estado respondió a la juventud con balas. Una mañana donde la necesidad se respondió con violencia. Hoy, justamente hace 14 años, cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos pierden la vida al ser impactados por disparos de policías estatales y federales, así como agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de alumnos que bloqueaba en la autopista Sol, México, Acapulco y la carretera federal a la altura de Chilpancingo. Los jóvenes que eran estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos pedían el reinicio de clases suspendidas desde el 12 de noviembre debido a que los maestros querían imponer como director a Eugenio Hernández García, a quienes los alumnos señalaban de opresor. Pedían de igual manera las plazas para el
ciclo 2011-2011. De igual manera, las matrículas escolares que querían que se aumentaran. Estos jóvenes simplemente pedían de esa manera para que se cumpliera su pliego petitorio, pero no el gobierno que mandó a las policías estatales y federales para que les dispararan. Fue entonces cuando Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús mueren al ser impactados. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción a la genética. Atequiza, Jalisco. Aquí estamos los mismos de siempre. No nos vendemos, no nos rendimos, resistimos. Cherán, Michoacán. El capitalismo es el más cruel de los sistemas de explotación. Tiripetío, Michoacán. Somos la juventud rebelde, somos el corazón olvidado de la patria, somos quienes así hablan, somos la memoria más primera, somos Tiripetío, somos el claro ejemplo de un normalista rural. Compañeros, compañeras, pueblo en general, que un día más, un año más, nos acompañan para recordarle al gobierno que nosotros como normalistas, nosotros como estudiantes, no olvidamos. Es vital recordar cómo aquel pasado 12 de diciembre del año 2014, corrección del año 2011, elementos que están ahí encargados para protegernos, fueron capaces de arrebatarle la vida a dos compañeros, fueron capaces de arrebatarle el futuro a dos jóvenes que un día salieron de sus casas en busca de un mejor futuro. A raíz de que en este país cada vez es más y más complicado conseguir un buen futuro, esto de una manera justa, legal. Actualmente México es un país en el que cada año cuesta más salir adelante. Y eso, si de por sí es muy complicado para la gente, ahora, para nosotros como normalistas, que somos principalmente hijos de campesinos, hijos de obreros, es una vergüenza para este país que dice estar teniendo una cuarta transformación, que más al contrario parece una transformación de cuarta. Una transformación que a palabras del gobierno actual, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, gobierno que desde que llegó al poder, lo único que han hecho es culpar de absolutamente todo a los gobiernos pasados y no asumen la responsabilidad de que los gobiernos pasados ya no los gobiernan, sino ellos. Y no les cabe en la cabeza que este tipo de temas les conciernen tanto a ellos, ya que son el gobierno actual. Y no es tan sencillo como querer lavarse las manos diciendo que antes estábamos peor. Se supone que si el pueblo les dio la confianza de gobernarnos es porque buscamos un cambio
que ya segundo sexenio y no se ha visto ningún cambio en el país. Seguimos siendo un país con corrupción en todos los niveles políticos, en todos aquellos niveles que se supone que están ahí para proteger al pueblo. Seguimos siendo uno de los países más corruptos. Pero compañeros, tenemos el gobierno que merecemos como sociedad, porque somos una sociedad apática que solamente ve por intereses propios, una sociedad que solamente es buena para criticar, que solamente es buena para quejarse, pero no es buena para aceptar el cambio, no es buena para cambiar. No solamente es responsabilidad del gobierno un cambio social, ese cambio viene desde nuestras casas. Así que sí, tenemos el gobierno que merecemos por ser una sociedad apática, una sociedad que solamente ve por intereses propios. Y mientras no dejemos de ser apáticos, seguiremos teniendo esta clase de gobiernos. Toda esa gente que critica estos movimientos, esa gente que se queja porque un rato hay un poco de tránsito, hay un sinfín de causas que han sido manchadas por esa prensa amarillista, causas buenas, causas positivas, que solamente muestran al pueblo lo malo, pero en verdad no dicen todo el trasfondo de todos esos movimientos. No comentan que salimos a las calles no solamente a parar las vialidades, salimos con un objetivo y es levantar la voz, es salir y recordarle al gobierno que seguimos aquí, y aquí seguiremos levantando la voz por aquellos que no pueden, por aquellos que ya no están con nosotros. Y así seguiremos, compañeros, en pie de lucha y hasta la victoria siempre. De norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste. Somos la conciencia, la perseverancia, la lucha por la causa justa y búsqueda de la verdad. Somos el despertar de conciencia. Somos el inicio de una lucha interminable. Panotla Tlaxcala. Seguiré sembrando rebeldía hasta que coseche libertad, porque mientras yo tapo mi rostro, tú tapas la realidad. Soy el puño que se levanta, soy la voz que no se calla, soy el guerrero con el que no contaban. Uno de los compromisos que trajo la Revolución Mexicana fue llevar la educación a los sectores marginados. A principios de los 20 tenemos el surgimiento de las normales rurales. ¿Por qué, si este objetivo es recibir a los hijos de campesinos y educar a los jóvenes de menos recursos, por qué fue arrebatada la vida? ¿Por qué les fue arrebatado los sueños a los compañeros que solo exigían el cumplimiento de su pliego petitorio? Si bien, como ya mencionó la compañera, se hace la conmemoración de esta injusticia que se le fue arrebatada a estos dos compañeros que solo exigían justicia, solo exigían sus derechos,
solo exigían lo de su pliego petitorio. Sin embargo, el gobierno, ¿qué es lo que hace? Nos reprime, nos quita, no nos apoya. Así fue como le quitó la vida a estos dos compañeros que solo exigían justicia, y ellos no solamente son compañeros, no solamente eran alumnos, también eran hijos, tenían sueños, metas, objetivos, un cambio. Por eso estaban estudiando para un cambio a aquellos pueblos marginados, para cambiar el conocimiento, un conocimiento significativo. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el gobierno? Nos quita, nos quiere silenciar esa justicia que merecemos. Ese apoyo que nos tiene que brindar nos los quita, no nos los da. Es aquí que se conmemora el 12 de diciembre del año 2011, donde fue arrebatada la vida de estos compañeros. Sépanse los nacidos y los que están por nacer, que no nacimos para ser vencidos, nacimos para vencer. Bien, compañeros, nos encontramos nuevamente reunidos aquí, ya que un día como hoy, 12 de diciembre, pero del año 2011, hoy justamente hace 14 años, dos de nuestros compañeros fueron reprimidos y asesinados, los cuales solo exigían lo que como estudiantes nos corresponde. Ellos exigían su pliego petitorio, exigían que se les aumente su ración, exigían que el promedio para ingresar a la normal fuera mínimo de 7, exigían la expansión de matrícula, porque por eso nuestras personas estamos estudiando en una normal rural, porque somos hijos de campesinos, somos hijos de padres que no les alcanza para que nosotros estudiemos en una escuela pública. Es por eso que exigimos eso. Así es, compañeros. Hoy estamos aquí reunidos para recordar un 12 de diciembre, donde dos de nuestros compañeros de Ayotzinapa perdieron la vida a manos de un gobierno corrupto y cobarde, que mandaron a deshacerse de nuestros compañeros como si fueran basura, cuando ellos solamente exigían lo que por derecho les pertenece, porque como normalistas es nuestro deber luchar por nuestros derechos, por lo que nosotros merecemos. A los gobernantes, que nada más son gente ciega por el dinero y la codicia, ellos jamás entenderán lo que es la humildad. Ellos no conocen el esfuerzo del trabajo diario, de sol a sol, cultivando y arando la tierra para darles de comer a sus familias. Ellos se niegan a mirarnos, a los humildes, a los campesinos, a los pobres, se niegan a mirar las problemáticas del pueblo, pero nosotros los obligaremos a mirarnos, alzando la voz por los normales rurales, por nuestros compañeros caídos, por sus familias y por todos los estudiantes oprimidos por el mal gobierno.
El pueblo debe ser el actor principal de su propia historia. Amilcingo Morelos. Que los ojos de los desaparecidos te persigan en tus sueños y el llanto de sus madres no te dejen dormir. Ayotzinapa, Guerrero. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. En un país en donde diariamente vemos cómo es que los beneficios propios de los principales dirigentes de la política es lo primordial. En vez de que se preocupen por la educación diaria en aquellos pueblos marginados donde ni siquiera existen escuelas primarias para que esos niños puedan ser educados de una manera digna. ¿Dónde están estos personajes que ahora se encuentran? Enrique Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, que fue el principal causante de la problemática que nosotros estamos aquí exigiendo. Murillo Karam, que está extraditado en Israel. ¿Por qué el gobierno de México no hace justicia? Porque claramente, como sabemos, si uno de ellos es culpable y cae ante la justicia, muchos de ellos también. Vivimos en un país que lamentablemente la hipocresía, donde no se da la dignidad ante el trabajo, donde diariamente, constantemente los ciudadanos de México cansados exigimos, pero algunos desisten en no ser escuchados. Ayotzinapa no desiste, Ayotzinapa resiste. Mes tras mes estamos en exigencia hasta encontrar la verdad, hasta encontrar la justicia, porque esa es la única manera en cual, como población, como mexicanos, podemos hacer cumplir nuestros derechos. Y es la única manera en la cual Ayotzinapa se levanta y exige justicia ante el gobierno mexicano. ¿Dónde está ese acuerdo de transformación que el partido morenista prometía? ¿Dónde está esa promesa por parte de los padres de familia en encontrar a sus hijos? Vez tras vez solamente dan vueltas a lo que es el caso y no se ha encontrado nada. Queremos justicia y no pararemos hasta encontrar la verdad. Por tu sangre derramada y regada en estas tierras guerrerenses, que harán germinar la semilla y la esperanza de la lucha inclaudicable por la continuidad del normalismo rural. Una vez más, como Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, nos manifestamos principalmente en las calles principales de la capital de este estado de Guerrero, mismo estado que asesinó a todos de nuestros compañeros aquella fecha del 12 de diciembre del año del 2011. ¿Cómo avanzar como clase marginada? ¿Cómo avanzar como clase obrera si el mismo enemigo es el mismo gobierno que en vez de satisfacer las necesidades de una población, es el mismo quien te asesina, es el mismo quien te manda a desaparecer? Es aquí donde radica la importancia, donde radica el objetivo que tenemos como normalistas rurales: hacer conscientes a aquella población, a aquellos futuros jóvenes que vienen atrás de nosotros, para mínimamente hacer un cambio o debilitar a un mismo sistema que ha estado amedrentando la estructura política de un estado, y que este mismo ha estado con una estrategia de geopolítica en la trascendencia de este mismo sistema a otros países, porque no solamente es el país de México, diferentes países de Latinoamérica viven ciegados. Es por eso que exhortamos a una población en general que empatice principalmente con el caso Ayotzinapa, que empatice con el dolor de los padres de familia, que, como siempre lo decimos, ellos son el ejemplo principal de lo que es la resistencia y la persistencia de este mismo movimiento. Como Ayotzinapa, el postulamiento sigue siendo el mismo:
castigo a los culpables, exigencia de justicia por aquellos compañeros desaparecidos y asesinados, porque un 7 de marzo, un 12 de diciembre y un 26 de septiembre no quedará en el olvido. Y un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha hasta la victoria siempre. Marchemos, gritemos, protestemos, para que cuando se escriba la historia de este tiempo que nos tocó vivir, se sepa que no estuvimos de acuerdo. Tamazulapan, Oaxaca. Nuestra meta no debe ser el capitalismo, sino una conciencia capaz de acabar con el capitalismo. Mactumaxá, Chiapas. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y que con sus hechos la traicionan. Han pasado 14 años desde que le arrebataron la vida a 2 de nuestros compañeros. Pero ¿en qué momento han estado tras las rejas aquellos implicados? El gobierno de la República Mexicana sabe perfectamente que son ellos quienes los mataron, pero no se van a manchar las manos. Van a seguir únicamente mintiendo al pueblo. Tantas promesas que han dado en sus campañas políticas, tantas promesas por mejorar la educación, pero al parecer matarnos es la única respuesta que recibimos por parte de ellos. Al parecer, ser una persona consciente y salir a las calles a exigir lo que nos compete merece la muerte, pero no es así. Nos quieren callar a toda costa, pero en ningún momento nos vamos a detener. Dentro de México han desaparecido a distintos compañeros, han asesinado a distintos activistas por alzar la voz, pero eso no nos detendrá, porque sabemos perfectamente que decimos la verdad al salir a las calles. Nada nos va a detener, seguiremos en pie de lucha y hasta la victoria siempre, compañeros. La política es el arte de conciliar los intereses, desde el Chacán Campeche. Cuando la dictadura es un hecho, la revolución es un derecho. A continuación se le cederá la palabra al grupo colectivo Lupita Rodríguez. Gracias, camarada. Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús fueron asesinados por este gobierno, silenciados pero inmortalizados, porque reflejan y dimensionan lo que hizo un maestro normalista también, que a 51 años redefinía el sentido de la palabra ser consecuente. Hace exactamente
51 años, escribía y decía en una carta, porque había sido removido de su escuela donde daba clases, la Modesto Alarcón, Catoyán Álvarez, y decía en su carta, en la parte fundamental: queremos que sepan que admiramos distinción y dignidad ante este problema, porque los padres están dando una lección de valor a sus hijos, porque les están enseñando con la acción que los hombres y mujeres honrados no deben permanecer callados ni cruzados de brazos ante la injusticia y la opresión. Magnífica lección para la juventud y el pueblo todo. Firman Serafín Núñez Ramos y Lucio Cabañas Barrientos hace 51 años exactamente, y hoy los padres de los normalistas también nos dan una lección importante de honorabilidad y de gallardía, y les decimos, para ser breves, que este gobierno nos podrá ver cansados a los colectivos, que este gobierno nos podrá ver tristes porque no encontramos a nuestros familiares, que este gobierno de Evelyn Salgado no quiere hacer un decreto para que la comisión de búsqueda sea un OPD, que este gobierno nos va a ver llorar, pero nunca nos verá de rodillas, porque vivos se los llevaron. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. A continuación se le cederá la palabra a la organización Frente de la Juventud Comunista. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, porque ellos han decidido escribir para siempre su historia. Bien, camaradas, reciban un saludo del Frente de la Juventud Comunista, así como del Partido Comunista de México, la Organización de los Trabajadores. Hoy, como hace más de una década, el aparato opresor del Estado burgués ejerce sus métodos de opresión contra nuestra clase. Y no es de impresionar que la juventud, que los hijos de obreros y campesinos encabecen el movimiento estudiantil revolucionario. En ese sentido, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXUM, y entre otras organizaciones, se posicionan rechazando cualquier tipo de gobierno de carácter burgués. Se posicionan del lado de la construcción de la revolución. Ahora, el siguiente año, donde Claudia Sheinbaum dice que estará recibiendo al Mundial, presumiendo que encontrará el mundo aquí, el progreso hacia un primer mundo. Lo que verán aquí en México será una extensa fosa común de norte a sur. Y el trabajo de los revolucionarios será mostrarle al mundo cuál es la realidad material que viven nuestra clase, la miseria y la pobreza. Ahora que estamos aquí recordando a dos camaradas que fueron asesinados, pero ahora es mencionar que no están muertos en su totalidad. Para cualquier hijo de la cuna de la conciencia social, nunca estará muerto, pues vivirá en cada uno de nosotros, en nuestra rabia y en nuestra lucha por la construcción de un mundo mejor. Ayotzinapa y los normalistas viven en cada uno de los estudiantes, de los niños y de los revolucionarios, de la clase campesina y proletaria.
Nos hemos declarado bajo la idea de que en nuestra conciencia no existe ni el perdón ni el olvido. Pero apoderarnos de nuestra historia no radica solamente en memorar una fecha, sino en ser consecuentes con la lucha, la necesidad de seguir y de continuar juntos, organizados por la liberación de nuestra clase. En ese sentido, siempre y cuando pongamos de frente y sigamos las orientaciones de aquel lema y aquella consigna que es por la liberación de nuestra clase y de la juventud, venceremos. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Vestidos de verde olivo, políticamente vivos. No has muerto, no has muerto, no has muerto, camarada. Tu muerte, tu muerte, tu muerte será vengada. Podrán morir las personas, pero jamás sus ideales. A continuación se le cederá la palabra a un compañero de la normal para dirigir el himno Venceremos. Con las formalidades que ya conocemos y con el puño izquierdo en alto, a la cuenta de 3, entonaremos el himno Venceremos. 1, 2, 3.
R. Ya te le hice una mano. Luego continuamos con esta parte. Está por finalizada, finalizando este meeting, esta movilización que inició a las 11:30 de la
caídos. Pues parte de la información, amigos, muchas gracias por estar conmigo. Oportunidad de saludarles con mucho gusto. Tengan una excelente tarde. Y así termina esta manifestación, aquí prendiendo a los responsables de estos asesinatos de normalistas. Los estudiantes de la FEXUM ya se están subiendo los camiones. Esto termina aquí. Vamos a cortar transmisión y los invitamos a que nos sigan en la página de Facebook de Tlachinola. Así quedó, así fue esta manifestación, esta marcha de justicia, de memoria y de justicia.